Buenos días, bendiciones, ¿cómo están? Hoy es martes, ¿y el martes qué, Nesquita? No te cases ni te embarques. Exactamente. Entonces, martes 12 de mayo, a las 8 de la mañana en punto, iniciamos con 0 conectados, pero sí se ve. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor porque nos permite un nuevo día. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, danos crecimiento. Danos esa capacidad para poder sortear los conflictos, los problemas y los retos que se nos presentan día a día. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, decisiones correctas. Y que seas tú quien nos guíe y que nos enseñe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya llegaron. Ya Oye, llegaron varios. etiquetar a la hermanita. Eunice por las de aquellas que no te entumas. Siempre. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya vas a ver. Saludos, Andrés Ríos. Ya todos etiquetan a la hermana Eunice. Pero parece que ya estamos. Ok. Listo. Ok. Hoy leemos 12 y 13 de Crónicas. Fíjense que algo que me hizo mucho reflexionar. Dice que cuando David todavía estaba, versículo 1 del capítulo 12, desterrado de la presencia de Saúl, hijo de Quis, un grupo de guerreros valientes que iban a ser sus aliados en la guerra fue a unirse con él en Siglag. Recuerda, Siglag era cuando él andaba con los filisteos. Estos guerreros estaban armados con arcos. Lo mismo podían lanzar piedras con la honda que disparar flechas con la mano derecha o con la izquierda. Y eran los siguientes. Venían de la tribu de Benjamín, porque Benjamín era parte de la tribu de Judá. Cuando David comenzó a huir de Saúl, Dios comenzó a acercarle personas muy valiosas, muy importantes, que esto es lo que hizo fuerza en él, esto es lo que le dio a David la capacidad de poder lograr todo lo que él logró. Él tenía, podemos decir que era una fórmula buena, muy buena, donde David tenía un gran corazón, tenía un corazón dispuesto a hacer lo correcto, a honrar a Dios principalmente, a hacer lo justo o actuar en justicia. Amaba al pueblo de Dios. Y Dios correspondió a esta actitud de David y le acercó gente o le alineó personas con esa misma visión, con ese mismo deseo, con ese mismo propósito. Y esto fue lo que el proyecto cobró fuerza. Cobra fuerza el proyecto cuando Dios alinea a personas con un mismo sentir, con un mismo corazón. Personas con capacidades, con habilidades, con talentos, que ponen a su disposición a los pies de Cristo. No se trata de que el pastor sea superdotado y que pueda tener muchas habilidades y muchos talentos. No es lo que hace un pueblo fuerte. Es cuando Dios alinea a personas con ese deseo y con esa disposición para servir a Dios. Buenos días a todos. Ese es el ejército de Dios, porque Dios manda a guerreros valientes, a personas sin doble ánimo, a personas
intelectuales, también manda personas intelectuales y equipa a David con un super ejército. Entonces es el ejército de Dios. Sí. Y eso es lo que debemos de orar. Entonces, cuando una persona talentosa llega a la iglesia, no debemos de sentir amenaza, al contrario. Al contrario, debemos de sentir gozo y alegría que Dios está mandando personas con habilidades especiales. O sea, si Dios mandara a la iglesia personas que todos los miembros de la iglesia han aportado en su disposición los talentos a Cristo, pero Dios va a ir añadiendo más. Fíjense lo que dice, bueno, voy a leer de la también versículo 9, también de la tribu de Gad se pasaron algunos al lado de David cuando estaban en la fortaleza del desierto. Eran guerreros valientes, entrenados en la guerra, armados con escudos y lanza. Tenían aspecto como de leones. Es decir, una actitud de valor, no de miedo, no de terror, una actitud de valor, de yo puedo, con Cristo puedo derrotar a cualquier ejército. Corrían por los montes como venados. Es decir, llegó gente talentosa. ¿Qué es lo peor que podemos hacer cuando llegan personas talentosas? Pensar que son una amenaza contra nosotros. No se trata de nosotros, mi hermano. El proyecto de Dios es más grande que nosotros. Y estos hombres dicen Crónicas que cruzaron el Jordán cuando el río estaba desbordado. Ajá. O sea, lo cruzaron así, fue una hazaña increíble. O sea, yo pensé, el río se estaba desbordando así en contra de la fuerza del río, de cuando miras las noticias y un río se desborda con tremenda fuerza y se lleva a la gente. Pero estos hombres tenían por eso la cara de león, dice. Sí, la cara del león. Versículo 23. Y día tras día llegaban más refuerzos a David. O sea, día a día llegaban más refuerzos a David. Esto es la bendición de Dios, mi hermano. Esta es la bendición de Dios. Ay, me llegan WhatsApp y me perturban, pero vamos a ignorarlos. Día tras día llegaban más refuerzos a David hasta que se formó un gran ejército, un ejército de veras formidable. Esto me hizo recordar lo que pasó allá en Hechos 2, allá con el primer mensaje de Pedro, que se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. Y dice, cada día Dios añadía a su iglesia a los que debían de ser salvos. Cada día añadía a Dios. Esa es la bendición de Dios, que Dios va añadiendo a su iglesia, a su pueblo, personas talentosas y personas con necesidad. Personas con necesidad que crecen y después se convierten en un apoyo muy fuerte. Personas talentosas que bendicen y fortalecen la iglesia. Va añadiendo toda clase de talentos, toda clase de habilidades. Y todos son igual de talentosos porque también cuando describe que se añadieron los endeudados, los que nadie quería, o sea, así se van formando. Es que todo cuenta. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Pero lo peor que pudiéramos tener es celos y envidia. Al contrario, si llegara alguien talentoso, enséñanos. Si llegara alguien con mucho conocimiento de multimedia, de consolas digitales, de todo, enséñanos, ayúdanos. Claro que sí. Si llegara una persona con diferentes habilidades y talentos, vamos a aprovechar ese talento, vamos a aprovechar esas habilidades.
y no sentir amenazados porque nos va a quitar el puesto, o porque va a brillar más que yo. No, no se trata de eso. Y vemos cómo le fue añadiendo Dios una y otra vez hombres y mujeres con estos talentos especiales. ¿Y cuál más? Voy a leer el 39. Todos estos guerreros, 12:39, en formación de batalla fueron a Hebrón firmemente decididos a establecer a David como rey de todo Israel, y todos los demás israelitas sin excepción estaban resueltos a hacer lo mismo. Una sola visión, una sola meta, un solo propósito, una visión de proyecto. Cuando trabajamos todos de esta manera y no cada quien por su lado y cada quien jala para su lado y cada quien quiere hacer su santa voluntad y cada uno quiere brillar y cada uno, contéstale a Bernardo, no, dile que ahorita estoy ocupado. Mándale un WhatsApp o algo. Cuando todos luchamos con un mismo proyecto, luchamos con un mismo propósito, cuando todos estamos luchando para lograr lo mismo, no para que yo brille, no para que a mí me hagan caso, no para que yo sea de alguna forma reconocido y yo sea de alguna forma levantado, sino para que Cristo sea levantado en mí, para que Cristo sea levantado en mí, para que Cristo brille, para que el nombre de Cristo sea levantado. Y de esta manera fueron trabajando. Ayer vimos cómo conquistaron. La primera cosa que hizo David como rey fue conquistar Jerusalén. Ayer hablamos de eso. Pero la segunda cosa que hizo, ya una vez que David estuvo consolidado como rey, ya que estaba en Jerusalén apostado, que estaba ahí trabajando, dice, David consultó, versículo 1 del capítulo 13, David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes, y después dijo a todo el pueblo de Israel, si a ustedes les parece bien y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel, y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros. ¿Para qué? No para que me hagan un fiestonón bien loco y me celebren y me levanten, no, invitándolos para que se unan a nosotros, para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. Ese es el llamado que yo quiero hacer a la iglesia. Ese es el llamado, a levantar el nombre de Cristo. No a levantar ni siquiera nuestra iglesia, no a levantar al hombre, no a levantarnos a nosotros mismos, no a que sobresalgamos nosotros, no que brillemos nosotros, que vayamos a buscar al Señor, que le honremos y que rindamos nuestra vida por completo a Él. De esta manera, vamos por el arca del pacto. Este era el propósito de David, este era el deseo. Este era lo que David quería hacer. Todo el pueblo, dice el versículo 4, estuvo de acuerdo en que se hiciera esto, pues a todos les pareció razonable la propuesta. Yo creo que nos parece razonable, ¿no? A todos nosotros. Yo creo que todos pensamos, sí, hagámoslo. Su prioridad era espiritual. Su prioridad era espiritual. Y vemos cómo la iglesia, a mí me da tanta emoción la iglesia, yo amo tanto la obra de Dios, porque yo creo que es
yo creo que la iglesia, el concepto de iglesia no es un concepto humano, no es una idea humana, no es solamente que a alguien se le ocurrió hay que hacer iglesias, que hay personas que abusan. Esto es cierto. Esto es cierto y esto lo ha lastimado a muchas personas, porque hay personas que abusan. Y esto es verdad. Hay hombres que se han enriquecido o que se enriquecen a través de la iglesia, que son sectarios. Sectarios, me refiero cuando digo que son sectarios, cuando se encierran en sí mismos y creen que son los únicos que tienen la verdad. El proyecto de Dios es amplio con todas las iglesias y todos los pastores que hay en cada rincón del planeta. Esto es lo que Dios quiere hacer. Y Dios utiliza a cada pastor con sus limitantes, con sus carencias, con sus ignorancias también que hay en todos nosotros. Y Dios nos utiliza a pesar de nosotros. Pero ese concepto de iglesia es algo que viene del corazón de Dios. Y trabajamos fuertemente para que el lugar donde Dios nos puso crezca. Y no pierda la visión. Y no pierda el propósito. Y no pierda para lo que fuimos llamados. Y todo lo que hacemos, el dejar el lugar bonito, el lavar los baños, el poner aire acondicionado, todo lo que hacemos es para tener un lugar digno y cómodo para crecer, para aprender. Sabes, para mí la palabra clave es muy importante esta, crecimiento. Crecimiento. Que tengamos crecimiento. ¿En qué áreas? En todas. En todas las áreas. Yo le platicaba a Alejandra acerca de cuando pasa el tiempo y no crecemos. Eso es anormal. Eso es anormal, no es normal. Cuando pasa el tiempo y no crecemos, algo tiene que pasar en nuestra vida, porque no podemos vivir igual, no podemos seguir igual, día tras día, año tras año, no podemos seguir igual. No podemos estar en las mismas condiciones que estábamos hace 15 años o hace 20 años. No podemos estar batallando con los mismos problemas, en la misma situación, con las mismas carencias, con las mismas luchas, con lo mismo. Si eso está pasando, es porque no estamos creciendo y algo tenemos que hacer. Tenemos que crecer espiritualmente, ministerialmente, emocionalmente, académicamente, económicamente, familiarmente. En todas las áreas tenemos que crecer. Porque esto es lo normal, esto es lo natural, crecimiento. Y si nos unimos para tener un lugar cómodo, es para aprender. Y aprendiendo vamos a crecer. Vamos a vivir en los principios bíblicos, en lo que Dios nos ha enseñado. No es solamente por tener un lugar bonito, es para tener un lugar cómodo donde aprender a crecer. Y si nosotros nos aplicamos uniéndonos en este proyecto, vamos a crecer y vamos a aprender a hacer las cosas. Sí, aprender a hacer las cosas, porque necesitamos aprender. David aprendió que no podía llevarse el arca del pacto en una carreta nueva. Y tomó una carreta nueva con vacas que nunca habían sido usadas para el trabajo, tomando el modelo que eran los filisteos que habían hecho. Y David aprendió que no era la manera esa de hacer las cosas. Porque cuando las vacas tropezaban, los bueyes tropezaban, Usa extendió la mano para tomar el arca que no se cayera y cayó ahí muerto.
Y David aprendió que no era la manera correcta de hacer las cosas. Y es lo que tenemos que hacer. Es algo que Saúl nunca aprendió. ¿Por qué nunca aprendió a transportar el arca a Saúl? Porque nunca lo intentó. Aquí en el Salmo 132 narra un poco ese contexto que vivió David y dice, no me permitiré cerrar los ojos ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para Él, para el poderoso de Jacob. O sea que tenía esa prioridad, esa intención de poner el arca en un lugar y trasladarla. Y ya cuando se muere, es que déjenles digo, el enfoque de Samuel, de esto que pasó, que vivió David, la narrativa es más militar. Y en Crónicas la narrativa es más espiritual porque se escribe después de que ya en los años de la vejez de David. Y cotejándolo con Salmos, la descripción era como lo que estaba viviendo y sintiendo emocionalmente David. Ajá. Y ahí ahí describe este salmo que tenía esa obsesión positiva por la presencia de Dios. Sí. Y ya cuando muere Usa, ¿verdad? También escribe que quién habitará en tu tabernáculo, quién morará en tu monte santo, en donde ocurre ese choque de decir, pues ¿cómo le voy a hacer si Usa ya se murió y yo quiero o pretendo llevar la presencia de Dios con nosotros? Sí, y le entró miedo a David. Uh-huh. Tuvo miedo, dice que le entró pavor, le entró miedo. Primero se enoja cuando se muere, como diciendo, Señor, pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿de qué se trata? Yo queriendo hacer las cosas bien y tú matando a mi gente, pues, o sea, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? Y eso también lo escribe en Salmo 119. Dice, mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Entonces está bien fascinante todo esto porque vas entendiendo un poco el sentir, lo que pasa espiritualmente y lo que pasa militarmente. Y es que David aprendió. ¿Por qué Saúl nunca lo aprendió? Porque nunca lo intentó. O sea, Saúl nunca intentó traer el arca. Es decir, si no lo intentamos, no vamos a fallar, pero tampoco vamos a crecer. Es mejor intentarlo y fallar que no intentarlo. Si nosotros nos aplicamos y nosotros nos dedicamos a buscar la presencia de Dios, a buscar lo correcto, a buscar las formas, no sintiendo que ya lo sabemos todo, sino por eso es tan importante el estar leyendo la Biblia. Por eso es tan importante estar creciendo. Y darnos cuenta que la buena intención no basta, porque eso se dio cuenta también David, que la buena intención no era suficiente y que había métodos y formas que Dios busca. Y tenemos que aprender y crecer. ¿Cómo hacer, Señor, para que mi vida crezca? Para que no esté en la misma condición, en la misma situación. Que no esté igual año tras año, tras año, tras año. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que darnos cuenta de que hay una vida mejor para nosotros, que siempre hay un peldaño arriba, que siempre hay algo que podemos crecer y que podemos aprender. Yo creo que si nosotros nos aplicamos, si nos ponemos de acuerdo y le pedimos a Dios que nos dé esa sabiduría, esa capacidad, esa habilidad para hacer lo que no sabemos. Dice ¿En cuál? En el capítulo 13,
En el versículo 12 dice, pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante Dios y exclamó, ni pensar en llevarme el arca de Dios. Y no se llevó el arca a la ciudad de David, sino que ordenó que la llevaran a casa de Obed-Edom, un hombre de Gat. No es Gat de los filisteos, era un Gat de Judá. Era un levita. El arca de Dios se quedó 3 meses en casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la casa de Obed-Edom y a todas sus cosas. Y cuando David ve esto, dice, así no es, así. Entonces sí se puede. Entendió cómo funciona, o sea. Sí, y investigó. Él buscó eso, lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana cómo investigó en la ley y dijo, esto es la forma. A veces, no sé cuántos de ustedes han caído en la frustración cuando dicen, pues oro y ni funciona. Voy a la iglesia y ni sucede lo que yo quiero. Y hago, y diezmo, y alabo, y todo, y yo no veo resultados. Si nosotros hacemos las cosas como dice la palabra que las hagamos, vamos a crecer. Y si crecemos, vamos a ver resultados y vamos a ver diferencias. Si crecemos, vamos a notar que brotan nuevas ramas, nuevas hojas, que brotan flores que anteceden al fruto. Es lento, el crecimiento es lento, pero una vez yo reflexionaba, el tiempo va a pasar de cualquier forma, crezcas o no crezcas, el tiempo va a pasar. Si te metes a estudiar una escuela, una carrera, te metas o no te metas, el tiempo va a pasar. ¿Cuánto llevas en la escuela, hermosa? 2 años y medio, 3 años. No sé, ya. No llevo la cuenta. Sí, vas en el octavo, Sexto, en el sexto. sexto. Vas en el sexto, ya lleva 3 años. Si no se hubiera metido a la escuela hace 3 años, el tiempo hubiera pasado de cualquier forma. Cuando nosotros nos aplicamos, va a ser lento, pero el tiempo va a pasar de cualquier forma. Te apliques o no te apliques. Vamos a hacer las cosas. Fíjense, hace un año. Y con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Sí importa. Hace un año dijimos, dije, vamos a poner aire acondicionado. Vamos a poner aire acondicionado. Con moneditas, yo pensé, con moneditas. Mi hermano, se logró la meta, gracias a Dios. Con la ayuda del Señor se logró la meta. Vamos a aplicarlo en lo espiritual, en lo ministerial, en lo económico, en todas las áreas. Dile, Señor, ayúdame a crecer. En una ocasión, ya con esta historia termino. En una ocasión, pues siempre batallando yo con la parte económica. Desde que yo recuerdo, siempre estuve batallando y venía una crisis, venía otra y un día le dije, Señor, te pido 2 cosas. O me enseñas a gastar menos o me enseñas a ganar más, porque así no está funcionando. Y ha sido un Señor, enséñame a. Señor, enséñame a. Siempre que me enfrento a retos y a dificultades, digo, Señor, enséñame. Enséñame, porque no sé cómo hacerle. Enséñame. Si caminamos con esa plegaria permanente, enséñame, el Señor te va a enseñar. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús les enseñó a orar. Dile al Señor, enséñame. Esa necesidad que tú ves, dile, Señor, enséñame. Ya no quiero vivir igual. Amén. Pues aquí le dejamos, nos vemos mañana en punto de las 8. Creo que me está funcionando bien transmitir desde aquí, ya de aquí me voy a mis diferentes actividades. Saludos, bendiciones, despídete, hermosa. Saludos a todos, bonito día. Bye, bendiciones.